Millonario pone a prueba a sus hijas y la revelación final es conmovedora. En aquella noche de lluvia torrencial, la vieja mansión parecía evocar recuerdos. El reloj de pie marcaba el tiempo lentamente, casi solemne, mientras tres jóvenes permanecían en silencio ante su padre. Era un hombre de negocios, millonario, acostumbrado a mandar, pero en ese momento su voz carecía del tono áspero de las reuniones. Contenía algo más serio, casi doloroso. «Ha llegado la hora de que demuestren quiénes son realmente», dijo con los ojos llorosos, ocultando más de lo que revelaba. El testamento yacía sobre la mesa de caoba, pero ninguna se atrevió a tocarlo. Lo que su padre quería no era solo dividir sus bienes, sino revelar un secreto que había guardado durante décadas. Cada hija cargaba con una vida de privilegios diferentes, pero también con un vacío que nunca supieron cómo llenar. En ese momento, comprendieron que no era dinero lo que estaba en juego, sino algo que podría cambiar para siempre la forma en que se veían como familia. El silencio que reinaba en aquella habitación, con las paredes forradas de cuadros antiguos, tenía una carga casi insoportable. El sonido de la lluvia contra las vidrieras creaba un ritmo extraño, como si el mundo exterior también esperara la revelación. Las tres hijas, Carmen, Beatriz y Aurora, sentían que el corazón les latía con fuerza, pero ninguna se atrevía a romper el instante. Su padre, Ramón, el millonario que había construido un imperio de la construcción de la nada, las miraba a cada una con una mezcla de orgullo y angustia. «Siempre has tenido todo lo que has pedido», empezó, con la voz cargada de emoción, a diferencia del tono duro y pragmático que siempre había usado en su vida. «Pero ha llegado el momento de que descubras quién eres realmente y si has aprendido algo más allá de vivir de mi apellido». Carmen, la mayor, se cruzó de brazos en un gesto casi automático de defensa. Siempre había sido la más racional, la que heredó el espíritu emprendedor de su padre, aunque con una frialdad que casi asustaba. Su mirada decía: «Esto es una pérdida de tiempo. Simplemente firme el testamento y termine con todo esto». Beatriz, la mediana, inquieta, se mordió el labio inferior. Era sensible, artística, acostumbrada a vivir a la sombra de su hermana mayor y del imperio familiar. Soñaba con cosas que jamás cabían entre los dorados muros de aquella mansión. Aurora, la más pequeña, permaneció en silencio, con la cabeza ligeramente gacha. Tenía los ojos llorosos, quizá intuyendo que esta noche no se trataba solo de una herencia. Había algo no dicho, algo a punto de romper las barreras de toda una vida de secretos. Arthur se aclaró la garganta y abrió una pequeña caja de madera que estaba junto al testamento. Dentro había 3 sobres sellados, cada uno con el nombre de uno de ellos. «Aquí dentro están las misiones que he preparado para cada uno de ustedes. Quiero que las completen sin ayuda, sin los privilegios que han tenido hasta ahora. Solo entonces sabré quién puede realmente continuar el legado de esta familia». Las miradas de las hijas se cruzaron, sorprendidas. Esto no era lo que esperaban. Se suponía que la herencia era un camino sencillo, no un juego. «¿Nos estás poniendo a prueba?», preguntó Carmen con voz firme, casi agresiva. Arthur asintió lentamente. «Este no es un examen cualquiera, Carmen. Es la última lección que puedo darte». Respiró profundamente y sus ojos se llenaron de lágrimas una vez más. «Solo después de que cumplan, tendrán acceso a la revelación que cambiará todo lo que creen saber sobre mí y sobre ustedes mismos». La tensión aumentó. Beatriz se llevó la mano al pecho como si necesitara calmarse. Aurora sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Carmen, sin embargo, resopló, tratando de permanecer indiferente. «Es ridículo, papá. Construiste este imperio con tus propias manos. Sabes que los negocios no se sostienen con sentimentalismo. Lo que importa es quién sabe gestionar, quién tiene mano firme». El viejo hombre de negocios la miró fijamente. «Y es precisamente por eso que necesitas pasar por esta experiencia, hija.
El liderazgo no se trata solo de gestionar números, se trata de saber cómo llevar a la gente los sueños y el dolor. Y me temo que, a pesar de tu inteligencia, tu corazón aún no ha sido requerido. Las palabras le dieron a Carmen un golpe. Apartó la mirada, pero no respondió. Aurora, con su voz casi tímida, que rara vez se oía, preguntó: ¿Y si fracasamos? El padre sonrió, pero era una sonrisa triste, llena de recuerdos que solo él conocía. No hay fracaso cuando descubres la verdad. Lo que importa es el camino, no el resultado. Les entregó los sobres a los tres, uno en cada mano temblorosa. Ábrelas mañana, cada una individualmente, y comienza tu viaje. Dentro de cada carta encontrarás instrucciones sobre lo que tendrás que experimentar. El trueno resonó en la distancia, como si el cielo confirmara la gravedad de esa noche. Beatriz, que siempre había sido la más emotiva, rompió el silencio. «Padre, ¿por qué ahora? ¿Por qué todo esto ahora?» Respiró profundamente y cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. «Porque se me acaba el tiempo, hija. Y antes de irme, necesito prepararte no para administrar el dinero, sino para vivir con propósito. Solo entonces podré revelarte la verdad que he ocultado durante años. Una verdad que podría unirte para siempre o separarte para siempre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una frase. La lluvia parecía más fuerte, el viento silbaba por las rendijas de la ventana y cada corazón en la habitación latía a un ritmo distinto. Carmen ardía de irritación y desafío. Beatriz intentaba contener las lágrimas ante algo que no comprendía del todo. Aurora, en silencio, sentía un peso en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza. Arthur se mantenía de pie con dificultad, apoyándose en su bastón. El peso de la edad era evidente, pero había algo en su postura que recordaba al hombre que antaño dominaba las salas de juntas con autoridad. «Quiero que recuerdes siempre», dijo antes de salir de la habitación, «que el dinero compra comodidad, pero nunca compra carácter. El carácter se revela en la escasez, y ahí es donde descubrirás quién eres realmente». Se alejó lentamente, dejando atrás el eco de sus palabras y tres hijas sumidas en la duda. Esa noche, ninguno de ellos pudo dormir. Carmen miró fijamente el sobre en su escritorio, intentando decidir si seguirle la corriente a su padre o buscarle una solución. Su orgullo siempre había prevalecido, pero algo en su voz la había conmocionado profundamente. Beatriz dibujó en el silencio de su habitación, como siempre hacía para intentar ordenar sus sentimientos. El sobre estaba allí, sellado, y parecía llamarla constantemente, como si contuviera la clave no solo de un desafío, sino de una parte de sí misma. Aurora, por su parte, apretaba el sobre contra su pecho como si guardara un secreto. Su corazón latía con fuerza y le decía que su destino estaba a punto de cambiar, que dentro de ese papel yacía algo que la sacaría de las sombras en las que siempre había vivido. Cuando amaneció y los primeros rayos del sol penetraron las pesadas cortinas de la mansión, los tres estaban listos para abrir sus cartas. Lo que no sabían era que, más allá de los desafíos individuales, había un enigma oculto entre líneas. Un enigma que, de no resolverse, jamás revelaría el secreto que Arturo guardaba. Y esa mañana, al romper el sello de cada sobre, cada uno de ellos comenzó un camino que cambiaría para siempre no solo el destino de su herencia, sino la definición misma de familia. Si fueras tú, ¿tendrías el coraje de abrir el sobre y aceptar la prueba, o mantendrías el secreto oculto para siempre? El tímido sol apenas había atravesado las nubes cuando Carmen, Beatriz y Aurora rompieron los sellos de los sobres, cada una en su habitación, cada una sola, enfrentando el destino que su padre había trazado en silencio. El papel temblaba entre sus dedos, como si no solo cargara palabras, sino el peso de un futuro incierto. Carmen la abrió primero. La nota era breve y directa, como si hubiera sido escrita para alguien como ella, pragmática e impaciente. «Vayan a las afueras de Santa Rosa.
Allí encontrarán una comunidad que necesita a alguien que sepa liderar, pero no con números, sino con compasión. Durante 30 días, convivan entre ellos, sin revelar su apellido, y demuestren que pueden liderar sin el poder del dinero. Carmen resopló. Parecía una afrenta. Ella, que siempre había sido entrenada para administrar millones, ahora debía relacionarse con gente humilde sin revelar su verdadera identidad, un desafío que hería su orgullo, pero también la incitaba. Beatriz, en la habitación contigua, abrió su carta con manos temblorosas. Dentro había un sobre más pequeño, con billetes para un viaje en autobús a un pueblo rural conocido por su vida sencilla y cultural. En la nota, su padre había escrito: «Siempre has soñado con ser artista, pero siempre has dependido de mi fortuna para crear sin límites. Quiero que descubras si tu arte sobrevive a la escasez. Vive como cualquier joven común. Trabaja para mantener tu pasión y demuestra que tu esencia no depende de la comodidad». Beatriz soltó una lágrima. Su padre conocía sus debilidades mejor de lo que ella creía. Siempre sospechó que su talento se sustentaba en la riqueza y no en la verdad que albergaba en su corazón. Ahora tendría que demostrárselo, no al mundo, sino a sí misma. Aurora, la más ansiosa de las tres, respiró hondo antes de abrir el sobre. Dentro, solo encontró una dirección escrita a mano, acompañada de la frase: «Busca a Doña Jo. Ella te mostrará lo que necesitas aprender». Aurora se quedó paralizada. Sin plazo, sin explicación, solo un nombre y una simple dirección, en una zona de la ciudad de la que nunca había oído hablar. Una mezcla de miedo y curiosidad la invadió. Esa mañana, la mansión ya no se sentía como un hogar, sino como una prisión. Los tres decidieron irse casi al mismo tiempo, sin despedirse. Era como si cada camino fuera inherentemente solitario, aunque de alguna manera aún los conectara el secreto de su padre. Carmen llegó primero al barrio de Santa Rosa. El contraste con su lujosa vida era evidente. Las casas sencillas, muchas improvisadas, las calles de tierra mojadas por la lluvia de la noche anterior, los niños corriendo descalzos con amplias sonrisas a pesar de la pobreza. Una sensación de inquietud se apoderó de ella. No sabía por dónde empezar. Buscó la asociación comunitaria indicada en la carta y la recibió un hombre de mediana edad con una mirada cansada pero firme. «¿Eres el voluntario que dijeron que vendría?», preguntó. Carmen dudó un momento. Por primera vez, su apellido no le abría puertas. «Sí, lo soy. Quiero ayudar». La condujo a una pequeña habitación donde las mujeres cocinaban en ollas enormes para alimentar a decenas de familias. Carmen intentó sonreír, pero se sentía fuera de lugar. Allí a nadie parecía importarle quién era. No había títulos, solo necesidad. Mientras tanto, Beatriz se bajó de un viejo autobús en el pequeño pueblo de Pedra Clara. La estación de autobuses era sencilla. El aire olía a pan recién hecho de una panadería cercana. Solo llevaba una mochila con ropa y sus cuadernos de dibujo. Caminó hasta la casa de huéspedes indicada en su billete, donde alquilaría una habitación barata. La dueña, una amable mujer llamada Rita, le mostró el espacio pequeño pero acogedor. «Si quieres cenar, solo ayuda en la cocina. Aquí lo compartimos todo». Beatriz le dio las gracias, sintiendo el peso de la sencillez. Todo aquello estaba muy lejos de su vida de estudios sofisticados y viajes inspiradores, pero también había belleza en el lugar, una promesa de verdad. Al día siguiente decidió buscar trabajo. Trabajó en cafeterías y pequeñas tiendas hasta que la aceptaron en una encantadora librería, donde también podía exponer algunos dibujos a cambio de horas de trabajo. Por primera vez, su arte tendría que sobrevivir por sí solo. Aurora, con la dirección en mano, tomó un taxi a un barrio antiguo de la ciudad. El coche se detuvo frente a una casa modesta, pintada de azul claro, con un jardín lleno de plantas medicinales.
En la puerta, una mujer de pelo blanco la esperaba, como si ya supiera que vendría. «Eres la hija de Arthur, ¿no?», preguntó la mujer con una sonrisa enigmática. Los ojos de Aurora se abrieron de par en par. «Me pidió que no dijera nada». Doña Jo rió suavemente. «Me advirtió hace meses que un día aparecerías. Pasa, muchacha, tenemos mucho de qué hablar». La casa olía a hierbas e incienso. Había libros viejos apilados en estanterías improvisadas. Aurora sintió una extraña paz en el espacio. «Tu padre me pidió que te enseñara algo que él nunca pudo, a mirar hacia adentro. Siempre has vivido en las sombras, ¿verdad? Ahora es el momento de descubrir quién eres realmente». Aurora, conmovida, simplemente asintió. Era como si la mujer la conociera desde siempre. Mientras cada hija emprendía su propio viaje, Arthur permaneció solo en la mansión. Caminaba lentamente por los pasillos, apoyado en su bastón, sintiendo el peso de los años y los recuerdos. En la oficina, abrió un cajón secreto y sacó una caja más vieja que la primera. Dentro había cartas amarillentas y una vieja fotografía de una mujer sonriente con 3 bebés en brazos. Pasó los dedos sobre la imagen, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo siento», susurró, como si le hablara a alguien que ya no estaba. «Ha llegado la hora de decir la verdad». Las hijas aún no lo sabían, pero el secreto de Arthur no se limitaba a un testamento ni a una simple prueba. Era algo que podía sacudir sus convicciones más profundas sobre quiénes eran y de dónde venían, y mientras cada uno luchaba contra sus propios límites, el tiempo pasaba. El reloj de pie de la habitación seguía marcando lentamente, como si el destino mismo estuviera esperando el momento oportuno para revelarlo todo. Carmen, ante el reto de liderar sin dinero, confrontaría su arrogancia y descubriría el poder de la empatía. Beatriz tendría que demostrar que su arte podía nacer de la escasez, no solo del lujo. Aurora encontraría en Doña Jo respuestas que nunca imaginó buscar. Y al final de cada recorrido, todos volverían al mismo punto, la revelación final de Ramón. Pero hasta entonces, cada paso sería una lucha entre el orgullo, la fragilidad y la verdad. Si dependiera de ti, ¿cuál de las 3 pruebas elegirías experimentar? ¿Liderar una comunidad sin dinero, sobrevivir con tu arte en el campo o sumergirte en el autodescubrimiento con un guía misterioso? Los días siguientes fueron como tormentas silenciosas en la vida de las 3 hermanas. Cada una, a su manera, enfrentó no solo el desafío impuesto por su padre, sino también la lucha interna contra lo que siempre habían negado de sí mismas. Carmen, en el barrio de Santa Rosa, se enfrentó a la resistencia de su propia personalidad. En su primer día, intentó organizar a los residentes como si estuviera en una reunión corporativa. Hizo listas, improvisó hojas de cálculo e intentó repartir tareas con autoridad. Pero la respuesta fue fría. La gente la miraba con recelo. Algunos incluso rieron disimuladamente ante su exagerada formalidad. En la cocina comunitaria se le acercó una mujer llamada Joana, con un delantal gastado y manos callosas. «Señorita, aquí no necesitamos jefes. Necesitamos brazos que ayuden y oídos que escuchen». Carmen sintió el golpe. Orgullosa, quiso replicar, pero algo en la serenidad de la mujer la silenció. Esa noche, tumbada en una cama improvisada dentro de la asociación, reflexionó. Quizá por primera vez en su vida, la respetaban no por el poder que ejercía, sino por lo que hacía. Y hasta entonces no había hecho nada. A la mañana siguiente, en lugar de dar órdenes, se sentó junto a las mujeres a picar verduras. Sus manos, acostumbradas a sostener bolígrafos caros, temblaban al manejar el cuchillo. Joana la observó en silencio hasta que esbozó una leve sonrisa. «Sí, todo el mundo tiene que empezar por algún lado». El comentario parecía simple, pero llegó al corazón de Carmen. Mientras tanto, Beatriz se adaptaba a la rutina de Pedra Clara. La casa de huéspedes era sencilla pero acogedora.
Durante las primeras noches echó de menos las sábanas de seda, el perfume importado y el estudio iluminado por grandes ventanales. Sin embargo, al mismo tiempo, había una extraña libertad en vivir solo con lo esencial. En la librería trabajaba organizando estanterías, atendiendo a los clientes y fregando el suelo. Al principio, se sentía avergonzada. Nunca antes había tenido que pasar por semejante calvario. Pero poco a poco descubrió la belleza en los pequeños detalles. La mujer que venía cada mañana a comprar el mismo periódico, el joven tímido que pasaba horas leyendo poesía sin traer un solo libro, el librero que hablaba de cada obra como si presentara a viejos amigos. Una tarde, Beatriz llevó unos dibujos para exponerlos en un rincón de la tienda. Esperaba indiferencia, quizás incluso críticas. Pero una sencilla pareja se detuvo frente a uno de los cuadros y comentó: «Mira eso, se parece a nuestra hija cuando era pequeña». Sonrieron con emoción, y Beatriz sintió algo que nunca antes había experimentado. Su arte había tocado corazones sin necesidad de fama ni lujo. Esa noche escribió en su cuaderno: «Tal vez nunca necesité reconocimiento, sino solo verdad». Aurora, a su vez, se sumergió en el enigmático universo de Donahoe. La mujer la recibía cada mañana con una infusión, seguida de largas conversaciones. Pero estas no eran conversaciones comunes, eran inmersiones en recuerdos, miedos y dolores que Aurora siempre había mantenido ocultos. «Siempre te has sentido invisible, ¿verdad?», preguntó Elvira una mañana mientras revolvía una olla de sopa. Aurora asintió y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Carmen siempre fue la líder, Beatriz siempre fue la soñadora, y tú siempre la sombra». Esas palabras la hicieron llorar. Nunca lo había dicho en voz alta, pero así era exactamente como se sentía. Elvira le tomó las manos. «Lo invisible tiene poder, niña. A veces es en las sombras donde se esconde la luz que nadie espera». Poco a poco, Aurora aprendió a escucharse a sí misma. Pasó horas escribiendo, plasmando sus pensamientos, intentando descubrir quién era realmente más allá de su papel de la menor olvidada. Sintió que este viaje no era solo un desafío, sino un redescubrimiento de sí misma. Mientras sus 3 hijas atravesaban estas experiencias transformadoras, Arthur observaba desde lejos, a través de personas de confianza que lo mantenían informado. Sabía que no tenía mucho tiempo. Cada noche, su respiración se hacía más pesada y la medicación ya no surtía el mismo efecto. Sentado en su oficina, volvió a mirar la vieja fotografía. La mujer sonriente con 3 bebés en brazos. Una lágrima rodó por su rostro. «Mis ángeles, ustedes merecen saber la verdad, pero ¿están listos?», murmuró. En el barrio de Santa Rosa, Carmen empezaba a ganarse el respeto no por su fuerza, sino por su presencia. Un día, un niño se cayó y se lastimó la rodilla. Instintivamente corrió, lo levantó y lo amamantó. Su madre, conmovida, le dio las gracias con lágrimas en los ojos. «Gracias, señorita. No solo necesitamos comida, sino gente que se preocupe». Estas palabras resonaron en la mente de Carmen. Por primera vez, se preguntó: ¿cuántas veces, en su vida de lujo, se había preocupado de verdad por alguien? En Pedra Clara, Beatriz enfrentó otra lección. Su sueldo apenas cubría su pensión y la compra de materiales de dibujo. Tenía que elegir, comer mejor o comprar un cuaderno nuevo. Se decidió por esto último, y esa noche solo comió pan y té. Pero al abrir el cuaderno, dibujó con una intensidad que nunca antes había sentido. Al día siguiente, un cliente le pidió comprar uno de sus cuadros. Beatriz quedó impactada. Por primera vez, alguien quería pagar no por quién era, sino por lo que creaba. Aurora, guiada por Elvira, practicaba ejercicios de silencio y reflexión. Se sentaba durante horas frente a un espejo, intentando mirarse sin apartar la mirada. Lloraba, reía, sentía rabia y paz. «El mayor reto no es vivir a la sombra de los demás, niña», dijo Elvira. «Es aceptar tu propia luz». Esas palabras resonaron profundamente.
Por primera vez, Aurora se sintió vista. Las hermanas, cada una en su rincón, empezaron a cambiar. Aún no sabían cuál sería el final de su calvario, pero ya comprendían que algo en su interior nunca volvería a ser igual. Y en la mansión, Arthur esperaba con el corazón apesadumbrado. El tiempo se agotaba, y la revelación que había ocultado durante tantos años clamaba por salir a la superficie. ¿Qué pasaría cuando los tres finalmente regresaran? ¿Estarían listos para escuchar la verdad que podría unirlos o separarlos para siempre? ¿Crees que las personas realmente cambian cuando se las saca de su zona de confort? ¿O simplemente revelan quiénes siempre fueron? El cuarto día amaneció con un olor a tierra mojada que parecía antiguo, como si la lluvia hubiera estado pidiendo permiso al polvo para asentarse durante siglos. El mundo, por fin, respiró lentamente. En los tres caminos, algo comenzaba a alinearse. No el destino, sino la valentía. En Santa Rosa, Carmen se despertó antes del amanecer. El techo de lámina seguía goteando, y por un instante oyó el sonido y lo confundió con un aplauso. Se rió para sí misma de su fantasía y se puso una camisa sencilla, ya manchada con salsa de tomate de la cocina comunitaria. Al entrar al comedor, encontró a Joana removiendo las ollas y sartenes. «Llega temprano, señorita», dijo Joana con una sonrisa, con un dejo de cansancio y un dejo de ternura. «Hoy es el día de la iniciativa comunitaria para reparar el techo del cobertizo. Si vuelve a llover, los niños tendrán que comer con agua goteando en sus platos». Carmen asintió. El cobertizo era el corazón del barrio, y el techo, su herida expuesta. Había pasado la noche dibujando cómo reorganizar el trabajo, no como jefa, sino como un esfuerzo compartido. En lugar de órdenes, trajo preguntas. ¿Quién sabe clavar? ¿Quién puede cargar la leña? ¿Quién vigila a los niños mientras los adultos suben la escalera? Las manos se alzaron, tímidamente, luego con decisión. Se formó un baile de roles, y nadie necesitaba su apellido para creer que podía hacerlo. En medio del movimiento, un hombre alto, de barba rala, llamado Bento, se acercó con cierta rigidez. «Habla usted muy bien, señora, pero hemos visto a gente prometer el mundo y marcharse al primer tropiezo». Carmen tragó saliva con dificultad. Antes habría respondido con números. Ahora respiró hondo. «Puedo prometer menos y quedarme más», dijo casi en un susurro. «No vine a salvar a nadie, vine a aprender». Bento la miró más tiempo del que le resultaba cómodo, y con un gesto casi imperceptible le puso un puñado de clavos en las manos. «Entonces aprende martillando». El frío metal rozando su piel fue un bautismo. Carmen subió la escalera con el corazón palpitante, sintiendo el peso del miedo en las piernas. Con el primer golpe, falló y se lastimó el dedo. La sangre apareció como señal. Cerró los ojos, oyó la risa suave de los niños y, con la otra mano, sujetó el clavo. Con el segundo golpe, acertó. Bento, desde el suelo, ofreció lo que podría haber sido un cumplido disimulado. «Es casi una cantera». Ella sonrió, y por primera vez, la sonrisa no pedía aplausos, agradecía que encajara. En Pedra Clara, los pájaros cantaban una sinfonía desordenada fuera de la ventana de la casa de huéspedes. Beatriz se lavó la cara con agua fría y sintió el frío como una llamada. En la librería el dueño, Álvaro con las gafas corriéndole constantemente por la nariz, la recibió con un gesto distraído. Cajas de libros donados se alineaban en la entrada. «Tenemos una velada esta noche, señorita». Se ajustó las gafas y me guiñó un ojo. «Gente sencilla, poemas sencillos, grandes verdades». Beatriz fingió despreocupación, pero se le revolvió el estómago. Su cuaderno nuevo, comprado con cenas sacrificadas, estaba en su mochila. ¿Quería leer algo? Quería y no quería. Siempre quería que la vieran, pero nunca sin marcos dorados. Al mediodía, entró un joven con una guitarra al hombro. Tenía una mirada tímida y unas manos que parecían dibujar acordes en el aire incluso estando quieto. «Busco canciones que aún no han nacido»,
dijo, entre risa y seriedad. Me llamo Tomás. Beatriz retuvo el nombre como quien conserva una chispa. Tomás hojeó los libros de poesía, abrió uno y, sin pedir permiso a su timidez, empezó a tocar un pasaje. La habitación cambió de temperatura. Una mujer dejó de tejer para escuchar. Álvaro dejó de etiquetar. Beatriz sintió un cosquilleo en la cara. «Juegas como si intentaras recordar un recuerdo que aún no has experimentado», dijo, sorprendida por sus propias palabras. Tomás se encogió de hombros, sin vanidad. «Simplemente no quiero que la música mienta». Por la noche, la velada. La librería olía a café recién hecho y papel viejo. El suelo crujía bajo pasos ansiosos. Beatriz vio su nombre escrito en una lista. Álvaro, cómplice, susurró. «Te inscribo. Si no lo quieres, cierra el cuaderno». El mundo entero cabía entre abrir y cerrar. Cuando la llamaron, le temblaron los dedos, pero las palabras exigían paso. Leyó un texto breve sobre una chica que pintaba el silencio para que la casa no se derrumbara por dentro. En la última frase se le quebró la voz. Y fue ese fallo, ese ligero tropiezo, lo que iluminó los ojos del público. Los aplausos no eran por el espectáculo, sino por el reconocimiento. Tomás levantó su guitarra y tejió la frase final con 3 acordes. Beatriz sintió que por fin había respirado con sus propios pulmones. Entonces, la sencilla pareja que anteriormente había visto a su hija en el dibujo se acercó nuevamente. «Nos llevamos el cuadro», dijeron con una alegría que sonaba. «No por la fila, señorita, sino porque nos vimos reflejados en ella». Beatriz se mordió el labio para contener la emoción. Se dio cuenta, con vergüenza, de que su trabajo siempre había anhelado este encuentro, y por miedo se había vestido de lujo cuando lo único que necesitaba era lujo. En la casa azul de Donajó, el viento jugueteaba con las cortinas como si intentara escuchar a escondidas su conversación. Aurora sostenía una taza de té, escuchando los latidos de su corazón. Elvira había colocado 3 objetos sobre la mesa: una cinta amarilla descolorida, un broche con el grabado de una golondrina y una fotografía en blanco y negro con un detalle al fondo. Un letrero descolorido. «Maternidad Santa Clara». «¿Reconoces algo?», preguntó Elvira. Aurora meneó la cabeza y se le hizo un nudo en la garganta. «Tu padre me trajo estas piezas en silencio. Hace muchos años. Dijo que un día uno de ustedes tendría que elegir qué hacer con su propia luz». Elvira tocó el broche y la golondrina brilló en la tímida luz. A veces la verdad no llega con trompetas, llega como un susurro que preferimos no oír. ¿Hay algo que no pudo decir? La voz de Aurora era débil, como si temiera que destrozara lo que estaba por venir. Elvira dejó que el silencio se prolongara para que su alma pudiera recuperar el equilibrio. «La fotografía que lleva, la de la mujer con 3 bebés», suspiró como si abriera una ventana. «No es de un solo nacimiento. Es de 3 destinos que se encontraron el mismo día. No nacieron juntos, Aurora. Se eligieron sin saberlo». El suelo se balanceó. La taza se calentó demasiado en las manos de Aurora. Tantas veces se había sentido fuera de lugar, una pieza que no encajaba, y ahora la pieza brillaba porque no había salido del mismo molde. «¿Estás diciendo que no somos hermanas de sangre?» «Digo que son hermanas por elección propia». Elvira sonrió, triste y dulce. «Tu padre siempre quiso decírtelo, pero temía que la verdad los dividiera antes de unirlos. Hubo dolor en ese comienzo, un dolor que llevaba como un ladrillo en el bolsillo». Aurora apoyó la frente en la mesa, como pidiendo apoyo. Un temblor recorrió su cuerpo, no de fragilidad, sino de reconfiguración. Recordó los rostros de Carmen y Beatriz, distantes pero tan cercanos. Recordó cómo siempre buscaba un parecido en el espejo y al no encontrarlo, guardaba silencio. Ahora comprendía. El parecido no era de rasgos, era de ausencias y encuentros. «¿Por qué me lo cuentas primero?», preguntó levantando su rostro húmedo. «Porque escuchas en tu interior.
Elvira se tocó el pecho con las yemas de los dedos. Y porque la revelación que se acepta en silencio llega a los demás como un refugio, no como una conmoción. Aurora se quedó allí, respirando lentamente, hasta que sintió que la noticia se apaciguaba. Entonces, Elvira sacó un sobre pálido de un cajón, con el nombre Aurora, escrito con una caligrafía que conocía desde la infancia, la de Arthur. Me dejó esto con una sola petición, que te lo diera cuando estuvieras lista. Los ojos de Elvira brillaron, pero apartó la mirada con respeto. Léelo sola en el jardín, y cuando termines, dime con qué mano quieres llevar este futuro. En el jardín, las hormigas hacían un lento camino de migas. El sobre se abrió con un suspiro. La carta de Arthur no era larga, pero cada línea tenía peso. Mi niña de ojos de aurora, si estás leyendo esto, es porque en algún lugar de ti ya nació el coraje para escuchar. Te sostuve en mis brazos al tercer día de tu vida. Antes de que llegaras, ya estaba cansado de ganar por fuera y perder por dentro. No pude serte fiel, porque la verdad sangraba en mi interior. Temía que el amor que te di fuera visto como un préstamo. Pero lo que di fue una elección. Ustedes tres llegaron a mí por caminos diferentes. Juré honrar esta llegada, pero cada promesa dolió. Perdona al hombre que tardó en ser padre. Si puedes, guía a tus hermanas no con revelaciones como cuchillos, sino con palabras como puentes. Habrá más que contar, y te lo contaré cuando nos reunamos. Hasta entonces, vive tu luz sin pedir permiso, con amor y culpa, que también es amor, Arturo. Las lágrimas caían suavemente, como una fina lluvia. Aurora apretó el papel contra su pecho y sintió como si el mundo no se hubiera derrumbado, sino que simplemente hubiera cambiado de mapa. Cuando regresó adentro, Elvira la esperaba con pan caliente y una mirada como si hubiera presenciado un parto. «¿Y entonces?», preguntó la anciana sin insistir. «Se lo diré cuando llegue el momento», dijo Aurora con una calma que no reconocía en sí misma. «Pero primero necesito repetirme 1000 veces que el amor existe sin un contrato de sangre». Elvira asintió. «Y lo hay». Al caer la tarde, el techo de Santa Rosa estaba remendado como cicatrices orgullosas. Los niños aplaudieron, y Bento, fingiendo estirar la espalda, le susurró a Carmen: «Cuando llueva, oiremos una nueva canción, el sonido del agua golpeando afuera». Carmen rió con los ojos, una risa poco común. En ese sonido imaginario de lluvia que no entraba, percibió una ingeniería diferente, la de construir lugares donde el mundo puede doler sin mojar los platos de los niños. Esa noche le escribió a su padre una carta que no envió. «Hoy aprendí la diferencia entre mandar y cuidar. En una hoja de cálculo, ambos tienen la misma cantidad de letras. En la vida, uno dicta al otro». En Pedra Clara, la velada terminó con luces tenues. Tomás acompañó a Beatriz hasta la esquina. El silencio era reconfortante. «Escribes como quien barre la casa antes de acostarse», dijo, sin mirarme a los ojos, como si le hablara a la noche. «Todo está más limpio dentro». Beatriz sonrió de lado. «Me da miedo escribir cuando estoy feliz. Así que escribe con miedo hasta que aprenda a compartir la cama». Se rieron. Al despedirse, no hubo promesas, solo el deseo de continuar, encajando en la misma frase. Y en la mansión, Arthur encendió una lámpara y se quedó mirando el reloj de pie, que insistía en marcar lo que los hombres no pueden controlar. Se guardó un viejo rosario en el bolsillo, no por costumbre, sino por necesidad. Rezó en silencio para que el tiempo no lo traicionara, no por su bien, sino por el de ellos. Sobre la mesa dispuso 3 carpetas, cada una con una revelación. La de Aurora era más ligera, la de Carmen con páginas sobre contratos que rompió para salvar vidas. La de Beatriz con cartas de una mujer que firmaba con dibujos en lugar de su nombre. El pasado por fin tenía un lugar donde sentarse. Arthur cerró los ojos y escuchó a lo lejos la lluvia que quizá no cayera. Susurró los nombres de sus hijas como si rezara: «Que la verdad encuentre dulzura,
que el coraje encuentre cuerpo, que el amor encuentre hogar. El viento soplaba a través de la ventana entreabierta y por un segundo fue fácil creer que las paredes de la vieja mansión respiraban con él. Cuando una verdad te define, y no solo lo que tienes, ¿preferirías decirla abiertamente o dejarla madurar en silencio? ¿Qué haría primero tu corazón? A la mañana siguiente, el mundo despertó con una especie de frenesí silencioso, como si los relojes conspiraran en silencio. En Santa Rosa, el cielo era de un azul laborioso, pero el viento traía el aroma del cambio, y el cambio, como había aprendido Carmen, rara vez pide permiso. La iniciativa comunitaria en la azotea les había levantado el ánimo, y los niños corrían como si descubrieran que también podían correr bajo techo. Carmen llevaba cajas de donaciones cuando oyó el bocinazo breve y agresivo de un coche oficial. 2 hombres salieron con portapapeles y rostros pálidos por la burocracia. El de delante llevaba la corbata demasiado apretada. El nudo parecía ahogarle la garganta. ¿Asociación Comunitaria de Santa Rosa?, preguntó, sin mirar a nadie a los ojos. Joan se secó las manos en el delantal y asintió. «Notificación», dijo, extendiendo el papel. «Aviso de vacancia en 15 días. El terreno ahora pertenece a la constructora Vértice. Construcción aprobada. Firmado», leyó el hombre, como si disfrutara de heridas agravantes, «Junta Directiva». La palabra «junta» se le clavó en la piel a Carmen como una espina con nombre y apellido. Era la empresa de su padre. Por un instante, el suelo tembló bajo sus pies. Las voces circundantes se convirtieron en ruido. El rostro de Bento se endureció, no de ira, sino de una decepción largamente guardada. «Dije», murmuró, «lo prometido se va, lo prometido se viene». Carmen se tragó la ola que quería romper en su interior. Su primer impulso fue gritar, llamar, usar su apellido como un martillo, pero recordó la sangre en su dedo, la uña alineada, el aprender martillando. Respiró hondo. Pidió el papel con una serenidad que solo se adquiere tras mucho desaprender. «¿Podemos ver el proceso?», le preguntó al hombre. «Es público», respondió, casi ansioso por salir de allí. «En la página web de la ciudad. 15 días». Mientras el coche se alejaba, todo el vecindario miraba a Carmen como si fuera un espejo que necesitaba determinar de una vez por todas qué imagen reflejaría. Se le encogió el corazón, pero no se desplomó. Levantó el papel, se lo mostró a todos y, sin alzar la voz, dijo: «La obra tiene nombre. Yo también. Pero aquí lo que importa es el tuyo». Nadie aplaudió. No era el momento. Bento se cruzó de brazos, con la frente surcada de arrugas de preocupación. «¿Y qué pretendes?». Carmen colocó el aviso sobre la mesa y se acercó lentamente a la gente como si recogiera los pedazos de un jarrón que necesitaba volver a contener agua. «Aprenderemos el proceso. Investigaremos la historia. Averiguarás si hubo una audiencia pública. Lo entenderás si hay una alternativa. Y mientras tanto, mantendremos el techo y las ollas encendidas». Miró a Joana. «Señora Joana, ¿me presta esa mesa grande?». A Joana le pareció extraño. ¿Para qué? Repartir papeles y hacer espacio para la gente alrededor, no para órdenes. El murmullo que siguió no era de alegría, sino de entusiasmo. En cuestión de horas, Santa Rosa se convirtió en un aula. Quienes no sabían leer, escuchaban. Quienes sí sabían leer, leían en voz alta. Un estudiante que cursaba un curso nocturno explicó el significado de zonificación. Un hombre que había trabajado de portero interpretó palabras difíciles con imágenes fáciles. Bento trajo café fuerte, como si ofreciera una armadura. Carmen tomó notas, no para decidir por sí misma, sino para que nadie se quedara atrás. Dentro, 2 Helenas luchaban. La que creció en aulas acristaladas y la que combinaba letras y voces en el mismo papel. La segunda, esa tarde, ganó más espacio. Al final del día, Carmen tomó un viejo autobús hacia el centro, caminando hasta el edificio Vértice.
El portero la reconoció por sus rasgos faciales, no por su apellido, pero si decía su nombre, las puertas se abrían. No lo hizo. Subió a la recepción, pidió ver el expediente y tomó notas. En el ascensor vio su reflejo. El mismo traje de antes habría hecho juego con ese espejo. La blusa sencilla, manchada con la pintura del techo, encajaba con la mujer que intentaba aprender a ser. Al regresar al barrio, Bento esperó en la puerta, con su barbilla obstinada apuntando hacia adelante. Y luego, el proyecto existe, pero fue aprobado sin audiencia. Se mordió el labio. Podemos solicitar una suspensión y... respiró hondo. Puedo hablar con el director ejecutivo. ¿Tu padre? Preguntó Bento sin ironía, solo definiendo la distancia. Carmen sostuvo su mirada. El presidente. Bento la miró fijamente durante varios segundos. Luego sacó un clavo del bolsillo, de esos que se guardan solo como recuerdo. Si vas allí, no olvides quién te golpeó. Ella guardaba la uña como quien guarda una oración. En Pedra Clara, la marea de gente de la velada había retrocedido, pero dejaba estrellas en la arena. Beatriz despertó con los dedos hormigueando de deseo. En la librería, Álvaro sonrió con la alegría serena de quien ve algo surgir. «La ciudad ha estado hablando de tu texto», dijo, doblando un periódico. «Alguien te pidió tus datos de contacto. Un coche de lujo pasó temprano y un hombre elegante dejó una tarjeta. Dijo que es el conservador de una galería en la capital». Beatriz sintió el vértigo del viejo mundo. La tarjeta tenía letras que no gritaban, sino que se imponían. Comisariada por Casio Brandao. Una invitación a exponer. Un contrato con cifras que aún no podía descifrar. El hombre volvería más tarde ese mismo día. Al llegar, trajo consigo un perfume caro y una mirada que medía a un marqués sin regla. Se sentó, elogió y prometió. Mostró una carpeta con fotos de la galería, con las paredes blancas como cuando nieva dentro. Entregó el contrato y dentro de él una cláusula que no gritaba, pero advertía. Las obras se firmarían con un nombre artístico más comercial, para posicionarse en el mercado. Iseta Valenza, sugirió con naturalidad, como si cambiara un botón. Tiene peso, ¿sabes? Evoca tus orígenes. Beatrice sintió el sabor del metal en la boca. Valenza era el apellido de su padre, sí, pero aquí parecía ser algo más, no una historia sino una palanca. Tomás estaba cerca, fingiendo probar cuerdas. Su silencio no juzgaba, sino que esperaba. ¿Y las obras que hice aquí?, preguntó Beatriz. ¿Qué nacieron del pan y el té? Maravilloso, dijo Casio con sinceridad. Pero pulámoslo, curémoslo para elevarlo. Y por supuesto, evitemos las narrativas demasiado populares. El mercado responde mejor a temas universales, menos locales. Universal sonaba como incorpóreo. Beatriz miró la esquina donde un dibujo representaba a la tejedora. Miró las manos de Tomás, marcadas por los callos de un músico que viaja en autobús. Se miró a sí misma, hambrienta y orgullosa. Pidió un descanso. Salió a respirar. El aire adentro olía a pan y a polvo fino. Tomás la siguió hasta el escalón de la acera. ¿Y entonces?, se aventuró a preguntar. Beatriz se mordió la comisura de la sonrisa para no llorar. Por primera vez puedo elegir que me vean sin tener que esconderme tras marcos caros. Y también puedo elegir una habitación blanca donde mi nombre prevalezca sobre mi voz. ¿Y qué quieres oír cuando la habitación esté vacía?, preguntó Tomás, irradiando dulzura. Lo que ella quería oír era simple, su propio corazón. Regresó, se sentó frente a Casio y con inquebrantable cortesía dijo: «Si es con mi nombre completo y mi historia completa, lo firmo. Si es para borrar de dónde hablo, no. Mis obras nacieron de un lugar que ustedes llaman popular. Yo llamo gente. No quiero desaprender lo que he aprendido para encajar». El curador carraspeó sorprendido. No estaba acostumbrado a negociaciones provenientes de alguien con una libreta desgastada.
Ajustó la propuesta, eliminando la cláusula del seudónimo. Aún así, corría el riesgo de que la moldearan. Beatriz hizo una petición que no cabía en la hoja de cálculo. Quiero que parte de la exposición esté en Pedra Clara, aunque solo sea un preestreno, un encuentro. Quiero que quienes me compraron Pan y Silencio se vean reflejados en la pared. Casio dudó. Luego, quizás impresionado por su firmeza, accedió a un evento paralelo, experimental. Al salir, Tomás tocó un acorde alegre pero breve, como si bendijera sin robar el destino. Beatriz sintió que, esta vez, no le decía no al mundo, sino que se decía sí a sí misma. En la Casa Azul, Aurora hojeaba la carta de su padre, como si alisara una tela que su piel ya reconocía. Doña Jo la llamó a la calle. «Vamos a dar un paseo», dijo, señalando el camino con un bastón que parecía más bien una extensión de su brazo. «Hay un viejo conocido mío que debe recuerdos a tu historia». Caminaron hasta una sencilla casa de 2 pisos, con ventanas de madera que les permitían oír. Quien les abrió la puerta fue una mujer de piel oscura y tersa y ojos claros, como cuando el agua decide ser un espejo. «Doralice», sonrió Elvira. «La vida trajo a la niña». Doralice le apretó la mano a Aurora y la condujo adentro. Sobre la mesa había una caja de zapatos con cintas. Dentro, fichas antiguas, sellos y recibos. En uno, un nombre: Maternidad de Santa Clara. En otro, una caligrafía nerviosa con una palabra recortada, reescrita: Custodia provisional. «Trabajaba en la maternidad», explicó Doralice, «y también», buscó el término, «ayudaba a las madres que no podían quedarse». Su padre llegó con la mirada de quien ya había perdido algo. No compraba a nadie, les daba la mano. Aurora sintió que las palabras deshacían un nudo que nunca había entendido. Doralice mostró una fotografía. La misma mujer sonriente, ahora visible con mayor claridad. Al fondo, 3 cunas en filas diferentes, no físicamente cerca, pero bajo la misma ventana. «La foto engaña», dijo Doralice acariciando el papel. «Parece un solo nacimiento, pero lo que ocurrió allí fue una reunión que, generosamente, se organizó en aquella ocasión». Aurora cerró los ojos. Recordó el broche de golondrina, el nombre escrito en el sobre, la petición de su padre de construir puentes. Allí, en aquella pequeña habitación con olor a café recién hecho, la verdad no era un golpe. Tenía la forma de una rodilla en el suelo y una mano en la espalda. «Gracias», dijo sin saber exactamente a quién. Elvira le tocó el hombro. «Ahora puedes volver a la mansión cuando quieras, y cuando lo hagas, llévate 2 cosas, esta fotografía y la certeza de que nadie se equivoca al llegar por otras rutas». Aurora asintió. Su corazón latía al ritmo de quien descubre un apellido hecho de elecciones. Esa noche, la vieja mansión respiraba de otra manera. Arthur despertó con un profundo dolor, no solo por la enfermedad, sino por un reloj que decidió sonar fuerte. Llamó al médico, quien le recomendó reposo. Cerró los ojos, aferró su rosario y preguntó con voz infantil: «Unos días más». Luego se sentó, encendió la lámpara, abrió el maletín de Carmen y sacó un documento: el permiso para el proyecto Santa Rosa. Tomó su bolígrafo. Escribió a mano una carta breve y urgente dirigida a la junta directiva de la empresa. «Solicito la suspensión inmediata hasta una audiencia comunitaria», firmado por el presidente. Metió la carta en un sobre y escribió con firmeza el nombre de su asesor más antiguo y leal. Le envió un mensaje de texto para que viniera esa misma mañana. Cuando el hombre llegó, discreto como si conociera el peso del silencio, Arthur sostuvo el sobre como si le entregara un niño a otro. «Esta es mi última petición como presidente», dijo con la voz ligeramente quebrada. «No es un favor a nadie. Es lo único que aún tenemos tiempo de arreglar». El ayudante asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Antes de irse, miró a su jefe de décadas, como si estuviera mirando a un viejo amigo. «Las chicas», aventuró, «están llegando a la verdad.
respondió Arthur, y por primera vez en años sintió que la sentencia no le dolía. En Santa Rosa, el viento de la mañana se arremolinaba entre las tejas nuevas, como aprobando las reparaciones. Carmen, tumbada en su colchón, no podía dormir. Pensó en la reunión que inevitablemente tendría, con el presidente y con su padre, que eran dos, y sin embargo, uno. Pensó en las cartas que no había enviado. Pasó los dedos por el clavo en su bolsillo y susurró a la oscuridad: «Que no me olvide de quién fue la mano que tomé». En Pedra Clara, Beatriz no dormía por otra razón. Escribía sin parar, no poemas, sino cartas. Una a la dueña de la pensión, agradeciéndole el café curativo. Otra a la pareja del cuadro, ofreciéndole entradas para el preestreno del pueblo. Una, breve y sincera, a su padre. «Hoy aprendí a decir que sí sin vender mi voz. Espero que estés orgulloso de lo que digo cuando nadie me ve». En la Casa Azul, Aurora despertó al amanecer y abrió la ventana. La luna parecía una moneda antigua, cargada de recuerdos. Apoyó la fotografía contra el marco y se prometió ser un puente, no un atajo, ni un muro. Justo cuando el reloj de la mansión dio un minuto antes de lo previsto, un trueno lejano murmuró. No anunciaba tormenta. Era solo el cielo recordándonos que, a veces, el ruido es necesario para que el corazón se dé cuenta de que sigue latiendo. Cuando la vida te da a elegir entre usar el poder para resolverlo todo rápidamente o usar el tiempo para construir con otros, ¿qué camino elegiría tu corazón? ¿Tomarías el atajo o aprenderías a ser un puente? El tiempo, siempre tan implacable con quienes intentan controlarlo, comenzó a encorvarse en torno a las hijas de Ramón. El viejo empresario, ahora confinado al silencio de los pasillos de la mansión, sentía cada latido de su corazón como un tambor que anunciaba la inminente hora de la verdad. Mientras tanto, afuera, sus tres hijas caminaban hacia un encuentro que cambiaría no solo sus vidas, sino la memoria de toda la familia. Carmen regresó al centro de la ciudad con Bento y otros dos residentes de Santa Rosa. El documento que sostenía temblaba, pero no de miedo, sino de conciencia. La audiencia improvisada con representantes de la constructora estaba a punto de comenzar. La sala estaba fría, rodeada de filas de sillas y un atril donde un hombre de traje se ajustaba la corbata. Cuando Carmen entró, algunos ojos la reconocieron. Se oyeron susurros. «Es la hija del presidente». El peso de su apellido recayó sobre sus hombros. Bento le susurró al oído: «Ahora sabremos si viniste como hija o como vecina». Respiró hondo. Cuando le dieron la palabra, sostuvo el periódico y miró a la gente que la rodeaba. Recordó el techo reparado, la comida compartida, el niño en brazos. Entonces, sin dudarlo, dijo: «Me llamo Carmen. No negaré mi apellido, pero hoy no hablo como heredera. Hablo como alguien que ha dormido bajo un techo con goteras, que ha comido de la misma olla que hierve para 50 personas. Y digo, ningún contrato puede ser más fuerte que el derecho a vivir con dignidad». La sala quedó en silencio. Carmen continuó: «Mi padre siempre me decía que el liderazgo se trata de proteger. Hoy entiendo que proteger no se trata de blindar activos, sino de mantener viva la esperanza. Si esta empresa se enorgullece de decir que construye, que construya sin destruir lo poco que queda». Un murmullo de asentimiento llenó al público. Bento la miró con un respeto que no necesitaba palabras. El representante de la compañía intentó argumentar, citando leyes y plazos, pero antes de que pudiera terminar, un asistente entró corriendo en la sala y le entregó un sobre al director. Lo abrió, lo leyó y palideció. «Orden del presidente de la compañía», dijo con voz temblorosa. «Suspensión inmediata del proyecto en espera de una audiencia comunitaria». Carmen sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sabía si era orgullo, alivio o miedo de enfrentarse a su padre tras esa decisión. Pero en ese momento, algo en su interior se concretó. Por fin había descubierto la diferencia entre poder y propósito. En Pedra Clara,
Beatriz se preparaba para su primera exposición improvisada. La librería se había transformado en galería por una noche. Cuadros colgaban de hilos de nylon, dibujos en los estantes, poesía garabateada en servilletas esparcidas por las mesas. La gente del pueblo llegaba con curiosidad, algunos en chanclas, otros trayendo pasteles y café para compartir. Cassio Brandão también estaba allí, incómodo con la simplicidad del espacio, pero intrigado por lo que veía. Cuando Beatriz se subió a una pequeña caja para hablar, el silencio se hizo de inmediato. Pinté rostros que me miraban sin saber que eran arte. Dibujé silencios que solo existen en pequeños lugares. Aquí nadie me pidió una firma famosa, solo me pidieron la verdad. Así que, si mi trabajo vale algo, es porque ustedes me dieron materia prima, sus vidas. El público aplaudió, no con euforia, sino con la certeza de verse reflejado. Tomás, a la guitarra, tejió sus palabras en una melodía ligera que parecía brotar de la tierra misma. Después del suceso, Cassio la buscó. Serio, tienes un talento que puede conquistar el mundo. Pero si sigues por este camino, puede que nunca ganes dinero. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Beatriz sonrió, cansada y feliz. He pagado con noches de hambre y he encontrado más comida que en banquetes. Si el mundo quiere mi voz, que llegue a Pedra Clara. No abandonaré donde nació. El curador la miró como si descubriera algo inconmensurable. Quizás no tenía una respuesta, pero guardó silencio, respetando lo que no entendía. Aurora, mientras tanto, se disponía a salir de la casa azul de Elvira. En su bolsillo, la reveladora fotografía. En su corazón, la carta de su padre. Caminaba por las estrechas calles como quien lleva un secreto a punto de ser revelado. Antes de irse, Elvira la abrazó fuertemente. No tengas miedo de decir la verdad, niña. Pero recuerda, la verdad sin amor es una piedra. La verdad con amor es un puente. Aurora asintió, conteniendo las lágrimas. Se sentía pesada y ligera a la vez. Por primera vez, no temía no ser como sus hermanas. Sabía que estaban hechas de decisiones, no de sangre. En el autobús de regreso a la mansión, miró por la ventana y se repitió: somos hermanas porque elegimos serlo, y lo diré cuando llegue el momento. A medida que sus hijas cambiaban, la condición de Arthur empeoraba. Su respiración era superficial, su cuerpo frágil, pero su mente permanecía despejada. Pasaba sus días organizando carpetas y escribiendo cartas. En una escribió: sé que mi silencio les dolió, pero la verdad es que también tenía miedo. Miedo de perderlos si sabían que no los unía la sangre. Hoy me doy cuenta, la sangre es solo un río. El amor es el mar que reúne a todos los ríos. Cuando terminó, cerró los ojos y oró suavemente. La noche en que los tres regresaron, casi simultáneamente, la mansión volvió a oír el sonido de pasos de mujer en los pasillos. Los ojos de Carmen tenían la fuerza de quien ha levantado techos. El cuerpo de Beatriz tenía la ligereza de quien es aplaudido sin máscaras. Aurora llegó con el silencio de quien ha descubierto verdades profundas. En la oficina, Arthur esperaba, pálido, pero firme. Al verlos entrar a los tres, se le llenaron los ojos de lágrimas. Mis hijas, o debería decir, mis decisiones. Se hizo el silencio. Carmen frunció el ceño. Beatriz ladeó la cabeza. Aurora aferró la fotografía en su bolsillo. «Papá, ¿qué quieres decir con eso?», preguntó Beatriz confundida. Arthur respiró profundamente. «Es hora de que lo sepas todo». Y así, con la voz quebrada y las manos temblorosas, comenzó a revelar la historia que había mantenido oculta durante décadas. Una historia que explicaría la fotografía, el hospital de maternidad de Santa Clara y el amor que había elegido vivir, incluso si no era comprendido. Las tres hermanas se miraron. Cada una tenía el corazón latiendo a un ritmo distinto, pero todas sabían. Nada volvería a ser igual después de esa conversación. Si estuvieras en el lugar de Aurora, ¿le dirías la verdad a tus hermanas de inmediato?
¿O esperarías el momento adecuado para que el amor hablara más fuerte que la sorpresa? La oficina parecía más pequeña esa noche. Las pesadas cortinas atrapaban el olor a medicina y el murmullo del péndulo. Y aún así, una especie de luz emanaba del interior, como si la casa misma estuviera dispuesta a escuchar. Carmen, Beatriz y Aurora estaban sentadas juntas, no por protocolo, sino por necesidad. Arthur, pálido, ajustaba su rosario entre los dedos, respiraba, y al levantar la vista había en ellos un brillo que no pertenece a las reuniones, el brillo de quien está a punto de decir la verdad sin escudo. La fotografía de la mujer sonriente con 3 bebés, comenzó en voz baja, no es de una madre, es de una promesa. Los 3 se miraron, una discreta cadena de manos armándose de valor. Arthur colocó la misma foto sobre la mesa, ahora en un marco antiguo. La sonrisa de la mujer parecía contener todo lo que el tiempo había intentado derribar. Se llamaba Noemí, dijo, enfermera, una amiga de toda la vida. Esa noche, hace 26 años, una tormenta inundó el hospital de maternidad de Santa Clara. Apagones, fallos en los generadores, madres de parto, gente sola. Yo estaba allí por otra razón. Tu madre se tragó el dolor como quien traga una medicina amarga. Rafaela, mi esposa, había entrado en labor de parto prematuramente. Esperamos durante horas, y cuando por fin volvió la luz, nuestro hijo ya no respiraba. El silencio hizo un ruido inmenso. Carmen cerró los ojos como si le hubieran dado un golpe en la cara. Beatriz se llevó la mano al pecho. La sorpresa le impidió hablar. Aurora, que ya cargaba con fragmentos de esta verdad, bajó la cabeza con una mezcla de compasión y asombro. Quería romper el mundo, continuó Arthur con voz áspera. Quería derribar cada muro y pedirle a Dios que me devolviera lo que me había quitado. Noemí me agarró del brazo y me dijo, si puedes, aférrate a alguien que aún esté aquí. Me condujo a una habitación donde había 3 cunas alineadas, cada una con una historia sin terminar. Una recién nacida con un broche de golondrina y una nota de 2 líneas. Perdóname, ámala por mí. Otra, esperando a una madre que nunca regresó del quirófano. La tercera con una etiqueta con su nombre prendida en la manta. Custodia temporal, una palabra que duele y promete. Aurora se tocó el bolsillo, palpando el contorno del broche que Elvira le había mostrado. Era su rastro en el mapa. Noemí te recogió para la foto, dijo Arthur con lágrimas en los ojos. Fue un recuerdo del equipo, como si alguien le dijera al tiempo, estuvimos aquí. En ese momento, con Rafaela dormida y una habitación vacía esperándome, hice algo que nunca había planeado. Le prometí a Dios y a mí mismo que si tenía la fuerza y la ley me lo permitía, estaría en casa. El rosario giró en torno a un eslabón. No se trataba de dinero, continuó, se trataba de noches, se trataba de firmar, entrevistar, hacer fila, visitar, inspeccionar. Doralice, la empleada que llevaba los registros como quien guarda semillas, nos guiaba. Noemí me vigilaba para que no me apresurara a sanar mi dolor. Y a lo largo de 1 año y medio llegaron ustedes una a una, como estaciones que se reconocen sin tocarse. Primero Carmen, con la mirada seria de quien ya hace preguntas que ni siquiera los adultos hacen. Luego Beatriz, que lloraba suavemente pero pateaba fuerte y se calmaba al ritmo de una canción. Por último, Aurora, que solo dormía si dejaba la ventana abierta. Una ráfaga de viento le bastaba para calmarse, como si necesitara saber que el cielo no estaba cerrado. Las 3 reaccionaron como pudieron. Carmen se mordió el labio, arrepintiéndose de todas las veces que había juzgado a su padre por ser tan duro. Beatriz lloró en silencio, recordando las canciones que había inventado sin saber por qué. Aurora sonrió entre lágrimas, confirmando el viento que siempre había pedido. Temía que decírtelo demasiado pronto te destrozara por dentro, dijo Arthur con evidente culpa.
No quería que el mundo usara tu historia como arma, así que dejé que las raíces crecieran primero, y solo entonces planeé mostrar el tronco. Pero el tiempo me puso contra la pared y me escondí en mi trabajo. Vértice se convirtió en un refugio y una excusa. Creé obras de las que me enorgullezco, creé otras de las que me avergüenzo. Santa Rosa bajó la mirada. Santa Rosa es la cicatriz más expuesta. Carmen enderezó su cuerpo, su voz baja pero firme. ¿Sabías del desalojo? Me enteré tarde, admitió. Y cuando lo supe, cancelé. Me llegó hoy, supongo. Era lo máximo que podía hacer sin convertir la empresa en una zanja. Pero llevo años cargando con el peso de un viejo desahucio, en un barrio que se tragó el asfalto. Una mujer me rogó una semana más para encontrar un lugar donde vivir con su hijo. Me negué. Era legal, era técnico, era necesario. 2 meses después me enteré de que el niño había enfermado y fallecido. No sé si fue por mí, pero no dejé de insistir. Desde entonces me prometí que si tenía que equivocarme, sería por el lado de los débiles. Bento, Joana, el cobertizo, el clavo en su bolsillo, todo recorrió a Carmen como una película muda. Volvió a hablar, con una sinceridad penetrante. Estoy orgulloso de ti por suspender. Y me avergüenza haber creído que ese sentimiento era una debilidad. Hoy me di cuenta de que las hojas de cálculo no hacen sopa, papá. Artur sonrió con la comisura de los labios, un orgullo humilde. Beatriz, secándose la cara, trajo las cartas dobladas en su bolsillo a la mesa. En la carpeta con mi nombre había cartas de una mujer que firmaba con dibujos. ¿Quién era ella? Artur hizo un gesto delicado como si acariciara el aire. Se llamaba Selma. Nunca quería que la vieran. Vendía retratos afuera del hospital, dibujando personas esperando nacer o despidiéndose. No podía estar contigo, así que dejaba notas sin letras, solo líneas. Noemí las coleccionaba, Doralice las guardaba, y yo intenté descifrar tu amor en esas líneas. Quizás por eso tu mano busca el lápiz como quien busca a una madre. Beatriz apretó los papeles contra su pecho. Un nuevo consuelo sustituyó al antiguo vacío. Aurora respiró, y su voz salió como agua encontrando un hueco. Ya sabía una parte, papá. Don Ajo me dijo que no nacimos del mismo vientre. Tenía miedo de decirlo todo de golpe. ¿Me perdonas por guardármelo para mí? Soy yo quien se disculpa por tardar tanto en confiar en que tu amor no dependería de una mentira piadosa, respondió Artur. Gracias por esperar el momento oportuno en tu corazón. Hubo una pausa que no amenazó la conversación. Fue el intervalo entre 2 olas. Fue Artur quien la rompió. Con cuidado. Hay una cosa más. El testamento no se trata de dividir el dinero, se trata de unir destinos. Quiero que la mansión se convierta en un refugio, una escuela de oficios, un taller comunitario, una oficina legal comunitaria. Quiero que Vértice cree una junta social con la voz y el voto de la comunidad. Y quiero... Tosió, conteniendo la respiración, pero insistió. Quiero que ustedes 3 lideren esto, no como herederos de la herencia, sino como herederos por elección. Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. Beatriz se llevó la mano a la boca. Aurora pareció crecer 1 centímetro. La idea llegó como un maremoto, pero ofreció un salvavidas. No sé si lo sé, dijo Carmen, frágil y fuerte a la vez. Nadie lo sabe hasta que lo sabe, respondió Artur con ternura. Has aprendido a hablar con gente sin títulos, eso es todo. Y la galería, y la capital, balbuceó Beatriz, temerosa de traicionar sus nuevos orígenes. Pinta donde el pan te alimenta, dijo el padre. Si tienes que irte, llévate a Pedra Clara. Si te quedas, que el mundo venga a ti. ¿Y yo? Preguntó Aurora con voz firme y dulce. ¿Qué hago con el broche, la fotografía, lo que no volverá? Haz un ritual, respondió Artur. Construye un recuerdo que no sea un altar de culpa, sino una mesa de gratitud. Vuelve a toser, más fuerte.
Las hermanas se acercan instintivamente al mismo tiempo. Una le acomoda la almohada, otra le trae agua, otra apoya la frente contra la de él, como niños midiendo suavemente la fiebre. La casa respira con él. «Mañana», dice Arthur, cansado pero alerta. «Quiero ir a Santa Rosa. Oye, no sé cuántos mañanas tengo, pero quiero uno que esté ahí. Tenemos mucho que dar». Carmen lo mira con desafío y cuidado. «Si vas, ve sin traje, ve con la camisa manchada y sin coche blindado», añade Beatriz con mirada pícara. «Y me llevo el broche», añade Aurora, «para que recordemos que las promesas son válidas». Arthur ríe, una risa breve y hermosa que evoca varios años atrás. Promete con la mirada. Les pide a las chicas que duerman. Dudan, queriendo permanecer despiertas, pero él insiste. «Mañana». El péndulo marca la rendición. Al salir de la oficina, los tres no van a su habitación. Se instalan juntos en la habitación contigua, con los colchones en el suelo y la misma ventana. El cansancio no ahoga la conversación. Carmen habla de Bento y el clavo, y confiesa en un susurro su miedo a decepcionar a Santa Rosa. Beatriz habla de Tomás y la velada, y admite que el hambre le enseñó una belleza que la abundancia ocultaba. Aurora habla de Elvira, Doralice, la caja de listones, y confiesa el alivio de no tener que encajar en ningún rostro para ser hija. «No somos menos hermanas por no venir de la misma agua», dice Beatriz, dibujando con el dedo en el vacío. «Somos hermanas porque elegimos el mismo puerto», responde Carmen, «y porque alguien abrió la puerta para que tres corrientes distintas se convirtieran en el mar», concluye Aurora. Se duermen así, con frases que podrían convertirse en oraciones. Al amanecer, la mansión se llena de aroma a café. Un médico llega temprano y, a pesar de la debilidad de Arthur, accede. Con cuidado puede ir al barrio. Un coche sencillo los espera. Bento ya ha enviado un mensaje diciendo que la comunidad está reunida, no para recibir limosna, sino para sellar un tratado de respeto. En el camino, el cielo decide despejarse. Arthur toma las manos de cada uno por turno, como si reaprendiera a sentir su camino en la vida. Recorren avenidas donde el cristal suele dictar la luz del sol. Entran en calles que evocan estómagos vacíos y risas abiertas. Al bajar del coche se alza un coro de voces cotidianas, cacerolas golpeando suavemente, niños advirtiendo que el presidente no lleva corbata, sonrisas sin avisar. Carmen presenta a su padre, el presidente, como si presentara a un hombre, no a un cargo. Beatriz apoya sus cuadros contra una pared descascarillada, y la pared parece revestirse de piel nueva. Aurora clava la foto en el tablón de anuncios de la asociación, junto al calendario de donaciones y la lista de cumpleaños del mes. Doralice aparece, traída por Elvira, como si las líneas del tiempo hubieran concertado una cita. Las dos ancianas se abrazan, y hay algo sagrado en este gesto. Arthur, entre la multitud, respira hondo. Se acerca al púlpito improvisado, una mesa de plástico. Abre las manos, vacías de papeles. Busca las palabras, no para hablar, sino para expresar gratitud. El péndulo ha quedado atrás. Ahora es la gente la que toma la decisión. Abre la boca y su voz sale clara. «Hoy vine a devolverlo». La comunidad se inclina a escuchar, y en ese segundo en que el silencio de muchos se convierte en uno, toda la historia parece encajar. Cuando una revelación cambia el nombre de las cosas, madre, padre, hermana, hogar, ¿qué eliges conservar? ¿La antigua versión que te protegía o la nueva verdad que te transforma? ¿Cuál abrazarías hoy? El barrio de Santa Rosa se llenó de una energía que no provenía de celebración, sino de reparación. Las estrechas calles dieron la bienvenida a esta improbable procesión. El millonario cansado, apoyado en su bastón, sus tres hijas con ojos de recién nacida, dos ancianas cargando recuerdos como pancartas. La gente se reunió lentamente, algunos desconfiados, otros curiosos, todos atentos.
Arthur se subió a la pequeña mesa de plástico. No parecía el presidente de una de las constructoras más grandes del país, sino simplemente un hombre que había decidido hablar antes de que se agotara el tiempo. Su voz era ronca pero firme. Vine a devolver lo que la prisa se llevó. Se hizo un silencio denso y expectante. Continuó. Cuando construí mis edificios, medí cada metro de hormigón, pero no medí el anhelo que dejé tras los muros que derribé. Al ponerme corbata pensé que iba vestido de autoridad, pero estaba desnudo de compasión, y cuando creé vértice quise erigir pilares de poder, pero olvidé que los verdaderos pilares son los que sostienen la vida. La gente se miró. Algunas lágrimas corrieron discretamente. Carmen se acercó y puso la mano sobre el hombro de su padre, un gesto de apoyo que, en sí mismo, era un discurso. Hoy, dijo, respirando hondo, vengo a anunciarles que esta tierra, donde cocinan, estudian y viven, ya no pertenecerá a ninguna empresa. Será suya, donada permanentemente a la comunidad. Un grito de sorpresa llenó la sala. No fue un aplauso automático, sino un rugido de alivio, como si alguien se quitara un peso de encima. Los niños saltaron, las mujeres se abrazaron, los hombres alzaron sus sombreros al cielo. Bento, abrumado por la emoción, se acercó. Sus ojos, endurecidos por tanto esfuerzo, se llenaron de lágrimas. Apretó con fuerza la mano de Arthur. «Presidente». «No, Arthur. Gracias por escuchar cuando aún había tiempo». Arthur respondió con un humilde asentimiento. Esa misma tarde, Beatriz colgó sus cuadros en un tendedero improvisado entre dos árboles. Los niños la señalaban, se reían y decían, «¡Mira, soy yo!». Un niño pequeño, descalzo, levantó una hoja de papel garabateada y se la entregó. Era un dibujo torcido y demasiado colorido. «Eres tú», dijo sin vergüenza. Beatriz lloró allí mismo al comprender que la verdadera galería era aquella, donde el arte no necesitaba marcos, solo corazón. Tomás apareció con su guitarra y empezó a tocar. Poco a poco, las voces se unieron, creando un coro espontáneo. Carmen aplaudió sin ritmo, Aurora rió hasta llorar y Arthur cerró los ojos, dejando que la música lo sanara. Aurora, a su vez, pegó la vieja fotografía en el tablón de anuncios del club. Debajo, escribió con su tímida letra, «No nos une la sangre, sino el encuentro. Y el encuentro es un milagro». Doralice y Elvira, una al lado de la otra, asintieron. Las dos antiguas testigos de una promesa cumplida finalmente comprendieron el significado del tiempo que habían cumplido. Aurora sintió que por primera vez tenía la voz suficiente para no esconderse. Tomó el micrófono improvisado y con el corazón latiendo con fuerza, dijo, «Siempre me he sentido como una sombra, pero hoy entendí que la sombra solo existe porque hay luz. Gracias, Padre, por elegir amarnos, incluso cuando el dolor quería cegarte. Y gracias, hermanas, por permitirme ser plena sin tener que ser la misma». El público aplaudió, y Carmen y Beatriz la abrazaron simultáneamente. Por primera vez, Aurora no se sintió la menor olvidada, sino un eslabón vital en la cadena. El anochecer llegó con un suave resplandor dorado, llenando los rostros de esperanza. Arthur, cansado, pidió sentarse en una sencilla silla de madera. Sus hijas lo rodearon, igual que cuando eran niñas. «No sé cuánto tiempo más me queda», dijo con la voz entrecortada, «pero ahora puedo irme en paz. Entiendes lo que nunca supe enseñar con palabras, que el verdadero legado no es el dinero, sino la valentía de amar». Carmen le apretó la mano con fuerza. «Padre, no te vas ahora. Aún necesitamos que aprendas más». Sonrió, cansado, pero lleno de ternura. «Ya sabes lo que necesitas. El resto es solo cuestión de caminar». Beatriz se secó las lágrimas y le besó la frente. «Prometemos seguir construyendo, pintando y cuidando, y que tu verdad nunca será olvidada». Aurora apoyó la cabeza en su hombro. «No nos diste un apellido, nos diste un puerto». Arthur cerró los ojos, respiró hondo y por un instante pareció quedarse dormido. Sus hijas se miraron, sobresaltadas.
pero pronto volvió a abrir los ojos y murmuró: «Todavía quiero ver un amanecer más contigo». Y así permaneció, entre vigilia y descanso, en el regazo de la familia que había elegido formar. A la mañana siguiente, cuando el sol brillaba a través de las tejas recién remendadas del cobertizo, Arthur seguía vivo. Frágil, pero vivo. Pidió que lo sacaran afuera, que sintiera el viento en la cara. Carmen lo ayudó a caminar. Beatriz lo sujetó del brazo. Aurora lo sostuvo por detrás. Y allí, sentado en una sencilla silla ante la comunidad reunida, observó el amanecer. El cielo se iluminó de colores y los pájaros cantaban como si lo supieran. Arthur sonrió y, con una voz casi susurrante, dijo: «Ahora sí, puedo descansar». Cerró los ojos lentamente y su pecho se calmó. No había dolor ni prisa, solo un silencio sereno, como el de alguien que por fin ha encontrado su hogar definitivo. Las hijas lo abrazaron, lloraron juntas, pero no se sentían vacías, se sentían completas, porque sabían que su padre no se había ido, simplemente se había convertido en parte de ellas. Meses después, la mansión Valenza se convirtió en la centro de memoria y esperanza Rafaela y Noemí, un homenaje a las dos mujeres que, de distintas maneras, dieron origen a esa familia. Carmen coordinó proyectos sociales en Santa Rosa, ahora socia oficial de Vértice. Beatriz expuso en galerías, pero siempre regresaba a Pedra Clara para lecturas de poesía. Aurora impartió talleres de escritura y memoria, ayudando a la gente a contar sus historias. Y en cada rincón del centro, una frase de Arturo quedó grabada en las paredes: «El verdadero legado no es el que dejamos en la caja fuerte, sino el que plantamos en los corazones de los demás». Las tres hermanas, de la mano, miraron su retrato y supieron: nunca más estarían solas. ¿Y tú? Si tuvieras la oportunidad de elegir entre dejar una herencia en bienes o en amor, ¿qué elegirías? ¿Has considerado qué legado realmente quieres dejar en la vida de tus seres queridos?